La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bien, y tenemos el gusto de recibir a Aide Pérez, investigadora de Fundar, con quien vamos a platicar de la nueva asociación civil Nosotros, que va por una revolución de conciencias. Aide, gracias por estar en los micrófonos de Contextos. Juan Ceballos y una servidora, Marcela Pámanes, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Marcela? Juan, muy buenos días. Me da mucho gusto conversar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias, Aide. Y bueno, dándole seguimiento cuando se presentó Nosotros, pues la verdad es que a 1,000 kilómetros de distancia del Distrito Federal, pues también acá estamos preocupados por la participación activa de la sociedad civil, pero también de las agrupaciones donde académicos, investigadores y grupos que ya tienen experiencia están sentando las bases para que este México nuestro sea diferente. ¿Cuáles son los objetivos con los que nace Nosotros? Mira, Marcela, Juan, nosotras, es un movimiento político de ciudadanos y de ciudadanas organizadas. Es una convocatoria pública, nacional, como tú lo has dicho, que promueve que en conjunto, que los ciudadanos y las ciudadanas organizadas utilicemos las leyes que hemos logrado que se aprueben en el Poder Legislativo, las instituciones y los mecanismos para exigir que se cumplan nuestros derechos, para exigir el combate a la corrupción y para exigir transparencia y rendición de cuentas. La manera en la que esto se va a llevar a cabo, o sea, digamos, en esta primera etapa hay una estrategia de difusión, una estrategia de dar a conocer que Nosotros intenta convertirse en un movimiento político amplio. Como lo decías, bueno, ustedes están a 1,000 kilómetros de distancia, como muchos otros ciudades, regiones. Justo creo que ese es un valor agregado de este movimiento. Al momento hay 22 representantes estatales que acudieron al lanzamiento de Nosotros el domingo pasado, porque se identifica que tendemos a centralizar este tipo de iniciativas, este tipo de acciones y sobre todo a no necesariamente recuperar cuáles son las realidades en las diferentes regiones y estados. Entonces, la intención es recuperar, conocer y tener muy en cuenta las diferentes situaciones que vive el país, los diferentes contextos, y por eso es que hay esta representación también de los estados. Uh-huh. Muy importante, de verdad, porque finalmente nosotros vemos a distancia y le damos el seguimiento y tenemos las voces de los protagonistas de todas estas asociaciones en los micrófonos, pero nos sentimos un poco escindidos, divididos, ¿no? De los esfuerzos que se hacen desde el centro a los esfuerzos que nosotros pudiéramos estar haciendo acá en estas mismas materias, porque creo que hay un momento ciudadano, ¿no? Hay una cristalización del empoderamiento ciudadano que se está gestando con la fundación y con la creación de muchas asociaciones. Por eso es que la siguiente pregunta, Aide, sería, ¿qué tiene de diferente nosotras, en relación a otras asociaciones? Claro. Primero, creo que es bien importante decir que no nos entendemos tanto como una asociación o como una organización. La intención de Nosotros es convertirse en un movimiento social, en un movimiento político. Por ejemplo, yo en este momento trabajo en una organización de la sociedad civil, soy directora ejecutiva de Fundar. Sin embargo, participo, y así como yo, muchísimas personas que pueden trabajar en la academia, que pueden trabajar en organizaciones, ustedes como periodistas, estudiantes, eso creo que sería la primera diferencia. No se trata de una asociación, de una organización, intenta construir un movimiento político, un movimiento social mucho más amplio que una organización o que una asociación. Uh-huh. La segunda diferencia es que, digamos, creo que es su objetivo específico, concreto y puntual, que llama a la ciudadanía a utilizar, como ustedes saben, los últimos años se crearon y se lograron reformas, por ejemplo, la reforma al artículo 1,
que consagra, digamos, la aplicación de las leyes con base en una garantía de los derechos humanos de los ciudadanos. O logramos las reformas de transparencia, las reformas de combate a la corrupción. Lo que intenta este movimiento es dar a conocer, en primer lugar, que existen esas leyes, que existen esas instituciones y esos mecanismos. En segundo lugar, trata de hacer lo más sencillo posible, traducir estas leyes, estos mecanismos, para que fomentar que sean utilizadas, que sean conocidas de parte de la sociedad. Y lo último, digamos, es una vez que se conozcan, una vez que se utilicen, una vez que la gente se haya adherido al movimiento, que haya ingresado a la página, haya ingresado cuál es la preocupación, el caso, etcétera. La idea es que pues todos juntos, digamos, en bola, ejerzamos presión hacia nuestros representantes, hacia los intermediarios políticos, para que esos mecanismos, para que esas leyes realmente sean efectivas y cumplan con el propósito para el cual fueron creadas. Uh-huh. Sí, entonces, nada más para no distorsionar y no interpretar de manera inadecuada esto que nos compartes, Aide. Estos fines políticos de cómo nace nosotras, ¿tiene que ver con que en algún momento dado pudiera ser una plataforma desde donde pudieran surgir candidatos ciudadanos? No, y lo digo con toda contundencia. No tiene la intención de convertirse en un movimiento o de participar en la lucha electoral para el 2018. Tampoco que surjan de este movimiento candidaturas ciudadanas. Se tiene la intención de participar abiertamente en la vida política del país, para exigir, para empoderarnos, para poner las leyes de nuestro lado, pero no tiene la intención de crear un nuevo partido político o otra candidatura independiente. En realidad, lo que nosotros queremos es trascender el proceso electoral. Creemos que de verdad es importante que como ciudadanos conozcamos las leyes, que aprendamos a usarlas, y más allá del 2018, necesitamos que llegue quien llegue, cumpla con sus obligaciones y nos vayamos empoderando para poder ejercer y exigir plenamente nuestros derechos. Están las circunstancias, las condiciones en el país, el diálogo con las autoridades, lo que nos pasa a nivel de temas que tratamos hace un momento de seguridad, el segundo país más violento según esta institución, lo que pasa con los procesos electorales, lo que pasa con la revelación de la corrupción de los gobernadores, que ahora la novedad no es que se hayan llevado, sino cuántos se llevaron, ¿no? O sea, parecieran competencias. ¿Están dadas las circunstancias para que surja un movimiento de esta naturaleza, o precisamente por eso es que surge? Yo creo que al final, lo dices muy bien, Marcela, creo que si esperáramos a tener las condiciones políticas y sociales para que un movimiento de esta naturaleza pudiera transitar, digamos, libre y suavemente por la vida democrática, sería un ejercicio muy interesante, muy valioso, pero justamente como no hay las condiciones, es que no es interesante y valioso, sino es urgente. Claro. Urgente e importante que nos sacudamos el desencanto, que nos sacudamos la indignación, o más bien que logremos traducirla y que logremos canalizarla en acciones muy concretas, en organizarnos, en comunicarnos y en trazarnos objetivos muy concretos, como es el caso de nosotros, en términos de exigencia, en términos de conocimiento de nuestras leyes e instituciones y en términos de ejercer presión política hacia nuestros representantes e intermediarios, efectivamente, porque el país ya no aguanta más. O sea, yo creo que está de más hablar de la crisis de impunidad
de corrupción, de inseguridad, de desigualdad que vivimos. Hablábamos de la diferencia que existen entre zonas geográficas, ciudades, estados, pero en realidad estos elementos son comunes y transversales a todos. Y me parece que también la indignación, la frustración y el enojo de la ciudadanía. Claro. Sí nos damos cuenta que este es un momento de quiebre, un punto de quiebre en el que toca hacer el esfuerzo de salir del desencanto y de proponer y de echarse para adelante. Claro. Aide, por lo menos lo que pasa en el entorno local es que luego cuando asociaciones de otra naturaleza, pero finalmente asociaciones de ciudadanos que trabajan diferentes temas, transparencia, impunidad, corrupción, todo esto, participación ciudadana, resultan muy incómodos para los gobiernos. Y entonces de inmediato vienen las descalificaciones y además vienen también los sellos que se colocan delante de las asociaciones en función de si están a favor o en contra de algún partido político. Es la única manera que lo entienden, porque finalmente los políticos se mueven en esos territorios. Pero entonces resulta luego muy difícil la labor de estas asociaciones. ¿Cómo se sortea? ¿Qué se hace? Sí, yo creo que en principio es explicar y compartir a la sociedad. Por eso es que estos espacios son súper relevantes y ser muy claros, ¿no? Es bien importante decir que no haya aspiraciones electorales, ¿no? Que las organizaciones, en este caso que este movimiento político no está pintado de ningún color. O sea, no hay intereses electorales de ejercer el poder por la vía electoral, ni hay vinculación con los amarillos, con los rojos, con los verdes, con los azules. En realidad es una organización o un movimiento de ciudadanos, de ciudadanas que vemos la realidad y que nos echamos para adelante porque entendemos que la democracia nos pertenece, que el Estado nos pertenece, que las instituciones son nuestras y que los servidores públicos y los representantes son nuestros empleados. Y creemos que hay demasiados problemas y muy, muy grandes y complejos para dejar en sus manos encontrar las soluciones y echar a andar las estrategias para combatirlo. Creemos en una democracia participativa, en donde organizaciones, academia, digamos, en donde se haga uso de la inteligencia colectiva establecida en distintos sectores de la sociedad para resolver los problemas, para encontrar maneras de aprovechar esta inteligencia y hacerlo de manera conjunta con quienes nos representan, con quienes están en los puestos de poder. Por supuesto, con aquellos que son, que tienen el interés y que entienden cuál es el cariz, digamos, de nuestra participación. Y como bien dices, Marcelo, efectivamente es complicado porque inmediatamente se quieren pintar estos movimientos sociales o estas organizaciones de algún color. Es muy frecuente que haya una tendencia a desacreditar los esfuerzos, pero también es muy comprensible. Hay mucha gente en este país, una élite política y económica, que se beneficia de cómo están las cosas actualmente. Claro. Y que cualquier esfuerzo por cambiar el status quo pues va a ser muy mal recibido. Entonces todo el tiempo se reciben descalificaciones, se reciben críticas poco fundadas, poco motivadas, y eso es parte de a lo cual tenemos que hacerle frente, sobre todo siendo muy claros y muy concretos en cuáles son nuestros intereses y qué es lo que nos mueve, ¿no? Ajá. ¿Cómo se mide el avance de los objetivos que ustedes se trazan? Es decir, ¿en qué se va a notar la presencia de nosotros, nosotras? Mira, Marcela, si ustedes y si el auditorio, el público que nos escucha, entran a la página de nosotros, que es nosotros con X, para hacer una referencia a nosotros y nosotras, es nosotros.org, puede encontrar una serie, digamos, de derechos o de garantías que están establecidas en nuestras leyes.
se hizo esta revisión de la Constitución y de las leyes y se encontraron 62 derechos o 62 garantías. Por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas, la igualdad de la mujer y el hombre, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, etcétera. Son al agua, a la vivienda, a la identidad de los niños y las niñas, en fin, son 62 derechos que están listados del lado izquierdo, y del lado derecho tienen los marcos normativos, las leyes, en donde están normados estos derechos, en donde se dice cómo y de qué forma se tiene la obligación el Estado de garantizarlos. Pero además hay una serie de guías muy puntuales, o sea, se presentan los mecanismos de exigencia con relación a 5 grandes temas: combate a la corrupción, igualdad de trato, transparencia, distribución equitativa de recursos y otros mecanismos que se ponen para generar el cambio. Entonces, si uno le da clic a donde dice combate a la corrupción, lo que sucede es que se abren los mecanismos o los procesos para exigir el combate a la corrupción. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es la denuncia ciudadana por corrupción. Si uno le da ahí clic y te dice cuáles son los pasos para hacer una denuncia, identifica el problema, recaba, digamos, las pruebas que pudieran darles elementos a las autoridades de que esto está pasando, y genera, digamos, un escrito, preséntalo a tal lugar, tiene los artículos en donde se indica que se puede realizar una petición ciudadana, por ejemplo, para realizar auditorías. Bueno, ya se dice, preséntala, da seguimiento y difunde. Y se dice a quién dirigirse, en qué artículo está la ley, e invitamos a la ciudadanía a que entre a la página, a que conozca estas guías de accesibilidad y sobre todo a que se sume, a que deje sus datos y se sume al movimiento, porque lo que se dijo el domingo, el día del lanzamiento, es que se hará un corte de caja en los primeros 100 días con el propósito de revisar cuáles son las tendencias identificadas por la ciudadanía para, en función de digamos, del análisis de esta información, tomar decisiones con respecto a hacia dónde ir encaminando específicamente los esfuerzos. Por ser un poco más clara, por ejemplo, si llegados los 100 días se identifica que hay, por ejemplo, una tendencia importante con el tema de movilidad, de urbanismo, de que no se respetan, digamos, los derechos a la ciudad, a un medio ambiente sano, y se identificaron ya intermediarios, mecanismos, leyes violadas, etcétera. La idea es que nosotros, junto con todas estas personas que ya sumaron sus demandas, sus preocupaciones, hagamos un ejercicio y una estrategia de presión política hacia esos tomadores de decisiones, hacia esos intermediarios, para que cumplan con sus obligaciones, con sus y cumplan nuestros derechos que ya están ejercidos, que ya están garantizados en los marcos normativos. Pues la manera en la que va a ir midiendo nosotros su éxito es en función de cuáles sean los cambios concretos que sucedan con respecto a los tomadores de decisiones o la garantía de los derechos a partir de la información y de los casos que se vayan sumando a la página. Bien. Aide Pérez, investigadora de Fundar, buenos días. Nos queda claro que nosotras aspira a ser un espacio de confluencia de todos los esfuerzos de la ciudadanía para hacer cumplir las leyes y para garantizar que los funcionarios del Estado cumplan con esas obligaciones. Es una plataforma para articular casos relevantes de exigencia. Sin embargo, si pudieras puntualizar al auditorio de qué manera se pueden manifestar esas exigencias, digamos, físicamente. Estamos hablando de movilizaciones, de manifestaciones, de plantones, digamos, en alguna dependencia donde no se esté cumpliendo con esa ley. ¿Cuál sería físicamente la manera de hacer valer esa plataforma?
Ujú. La convocatoria muy puntual, muy concreta que estamos haciendo en este momento, en primer lugar, es que se sumen a la iniciativa, porque va a ser muy complicado tener una buena comunicación, una buena articulación y organización si no sabemos quiénes somos, cuántos somos, qué tipo de interés tenemos, hasta dónde tenemos posibilidades de invertir recursos, y con recursos me refiero a tiempo, a inteligencia, a talento. Entonces, en primer lugar, necesitamos que se unan al movimiento, que entren a la página de nosotros.org con X, que dejen sus datos y que ahí digan hasta dónde están dispuestos, cuánto tiempo le quieren invertir, dónde viven, ahí hay un formulario muy sencillito que no les quita más de 3 minutos, pero necesitamos que lo hagan para saber cuántos somos y hasta dónde queremos, digamos, y podemos llegar. Ya para este momento, a 72 horas de haber presentado el movimiento, la verdad es que se ha tenido muy buena respuesta. Como digo, en 72 horas ya hay más de 2,000 personas que se han sumado a partir de esta plataforma digital, 4,000, casi 5,000 seguidores en Twitter. En fin, creemos que para solo 3 días se ha logrado obtener muy buena respuesta, pero necesitamos que sea 10, 100 veces más. Una vez que se haya hecho esto y que se hayan subido también a la página, ¿cuáles son como los casos que más preocupan y en donde hay ya identificados ciertas violaciones, ciertos abusos? Al corte de los 100 días, lo que se va a hacer en nosotros es analizar las tendencias de la información que esté en la página. Como les decía, para identificar cuáles van a ser esas tendencias o esos casos en particular, a partir de los cuales en bola vamos a generar estrategias de exigencia para que se cumplan. ¿Cuáles van a ser estas estrategias? Tendremos que definirlo en cada caso. Probablemente sea una campaña mediática muy fuerte, probablemente sea un proceso de interlocución política al más alto nivel, probablemente, ¿por qué no?, ejercicios de marchas, de protesta, que también se hacen en el ejercicio de nuestro derecho a la protesta y a la manifestación. Aquí lo importante es que la convocatoria es que a que dejemos de hacerlo a título individual y que lo hagamos y que ejerzamos esa presión en conjunto, en bola, para ir logrando poco a poco que los intermediarios se sientan vigilados y que se den cuenta que no van a poder seguir, digamos, pasando por encima de los derechos. Muy bien. Aide, pues ha sido un gusto poder conversar y conocer de cerca lo que es este proyecto, que ya es una realidad a través de nosotros con TRX. Y entonces creo que la invitación para que el público pueda informarse más acercándose al portal. Muchísimas gracias, Aide, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Juan y Marcela, y seguimos en comunicación. Buenos días. Claro que sí, gracias.